Bienvenidos a la lección número 15 y hoy vamos a introducirnos en las ramas de la filosofía. Como anteriormente vimos, vamos a dar un resumen de la filosofía histórica y con la contemporánea del siglo XXI hacia el siglo contemporáneo de la filosofía, y vamos a hacer una breve acotación de que en la actualidad la filosofía tiene que ser renovada. Entonces, para dar conceptos claros, la filosofía eh, hace preguntas profundas sobre la existencia, el conocimiento, los valores, la mente, el lenguaje, y se caracteriza por este enfoque crítico y sistemático. Busca entender también la naturaleza de la realidad, examinar la base del conocimiento y analizar los principios morales y explorar la estructura del pensamiento y el lenguaje. ¿Por qué es importante la filosofía? Porque promueve habilidades de análisis y reflexión, ayudando a comprender y a evaluar argumentos y creencias. Aporta también fundamentos teóricos a muchas áreas del conocimiento como la ciencia, la política, el arte y la ética. Vamos a entrar a las ramas de la filosofía. Hablamos primero de la metafísica. La metafísica se ocupa del estudio de la naturaleza de la realidad, incluyendo cuestiones sobre la existencia, el objeto y su relación con el espacio y el tiempo. Los temas claves son la ontología, el estudio del ser, la identidad, cambio, causa y efecto y la naturaleza de espacio y tiempo. ¿Qué es lo que existe?, se pregunta la filosofía. ¿Cuál es la naturaleza del ser?, se pregunta la filosofía. ¿Y cómo se relacionan los objetos entre sí? La epistemología examina también la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento y la creencia. La epistemología da la justificación del conocimiento, la verdad y la percepción, la memoria y la teoría del conocimiento. Justifica todo esto para llegar a un método, el método epistémico. Bueno, la epistemología en general significa conocer algo. ¿Cómo se justifica una creencia?, se pregunta la epistemología. ¿Y qué es la verdad?, se pregunta la epistemología. La ética, por otro lado, estudia los principios que guían el comportamiento moral y las decisiones sobre lo que es correcto e incorrecto. Hay bastantes temas claves dentro de la ética, como vimos anteriormente: la ética deontológica, la utilitarista, la ética de la virtud, la ética teleológica. Entonces, las teorías éticas son variadas y estudia la moralidad, derechos, la justicia y qué acciones son moralmente correctas, qué es la injusticia, qué es la justicia, cómo deben vivir las personas, se pregunta la filosofía, la ética, la filosofía. La lógica es otra rama que se enfoca en los principios de razonamiento válido y la estructura de los argumentos. Estudia los argumentos, las inferencias, la falacia, los sistemas formales. ¿Y qué hace que un argumento sea válido? ¿Cuáles son los errores comunes del razonamiento? Esto se pregunta de la lógica. Y la estética es otra rama de la filosofía que explora la naturaleza del arte, la belleza, el gusto, así como la creación y la apreciación artística. Entonces, la teoría del arte, la estética de lo bello, el papel del crítico de arte son temas claves en la estética. Y se preguntas como qué es el arte, o qué define la belleza, o cuál es el papel del arte en la vida humana. También tenemos que hablar de la filosofía política, donde ésta examina la naturaleza y la justificación del poder, la autoridad y la organización social. Los temas claves en esta filosofía política son el Estado, la justicia, derechos, poder, y las preguntas que se hace es: ¿qué es un gobierno legítimo? ¿Y cuáles son los deberes y derechos de los ciudadanos? ¿Cómo se deben organizar la sociedad? La filosofía de la ciencia, por otro lado, es diferente a la filosofía epistémica, a la epistemología, debido a que la filosofía de la ciencia analiza los fundamentos, los métodos y las implicaciones de la ciencia. Los temas claves aquí son el método científico, la teoría de la verdad científica, la relación entre ciencia y filosofía, y las preguntas fundamentales que se hace es: ¿cómo se justifica el conocimiento científico? ¿Qué es una teoría científica? ¿Cuál es la relación entre ciencia y filosofía? La otra rama de la filosofía es la filosofía del lenguaje, donde investiga la naturaleza del lenguaje, su función y su relación con el pensamiento y la realidad. Los temas claves en esta filosofía es el significado, la referencia, la verdad y el lenguaje. Preguntas como: ¿cómo se relacionan las palabras con los objetos que representan? ¿Qué significa comprender el lenguaje?
¿Cómo influyen las estructuras lingüísticas en el pensamiento? Son las preguntas que se hace en la filosofía del lenguaje. También tenemos otras ramas mucho más interconectadas entre sí, y tenemos que tener en cuenta que son influenciadas las unas con las otras. La influencia es mutua. Las ramas de la filosofía a menudo se interceptan, influyendo y enriqueciendo el entendimiento de los demás. Por ejemplo, las cuestiones éticas pueden tener implicaciones epistemológicas, y la filosofía del lenguaje puede impactar la lógica. La aplicación y la relevancia también se da porque cada rama tiene aplicaciones prácticas y teóricas que afectan diversos aspectos de la vida humana, desde la toma de decisiones personales hasta la formación de políticas públicas. La filosofía se divide entonces en varias ramas, cada una con su propio enfoque y método. A pesar de sus especificaciones, todas están interconectadas y contribuyen a una comprensión más profunda del mundo y de nuestra existencia en él. Conocer estas ramas proporciona una base sólida para el estudio y la aplicación de la filosofía en diferentes contextos. Ahora que vimos las ramas de la filosofía, vamos a entrar a profundidad en cada una de ellas. No tanto, pero sí lo suficiente como para tener claro esta visión general de las ramas de la filosofía. En el caso de la metafísica, es la rama que estudia la naturaleza y estructura, así como el origen de la realidad. Se ocupa de preguntas sobre lo que existe y la naturaleza de lo que existe. Por ejemplo, ¿qué es el ser? Examina qué algo significa ser y que esa existencia es en sí misma. ¿Qué es? ¿Qué es la existencia en sí misma? ¿Qué significa que algo exista? Esa es la pregunta, ¿qué es el ser? ¿Y cuál es la naturaleza del espacio y tiempo? También esto es muy importante, ¿no? Explora la relación entre espacio, tiempo y los objetos. A nivel físico, y ahora con los nuevos descubrimientos, se ve que un fotón puede estar de la punta a la punta del universo y ambos se conectan entre sí. Entonces el espacio y el tiempo vuelve a estar en duda ahora con la física cuántica. Vuelve a cuestionar, vuelve a abrir otras preguntas con las investigaciones, y podemos volver a los presocráticos y hablar de Demócrito, que hablaba de el apeirón, este parecido al átomo, y también estudiarlo desde la contemporaneidad ahora en la antigüedad de los presocráticos. Entonces también se pregunta qué es la causa y el efecto, analiza cómo se relacionan los eventos y los cambios. En epistemología, la epistemología estudia la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento. Investiga cómo sabemos lo que sabemos y qué justifica nuestras creencias. ¿Qué justifica nuestra creencia? Entonces, ¿qué significa conocer algo? Se pregunta. Indaga en las definiciones, los criterios del conocimiento de verdad, las categorías. La epistemología por eso tiende a ser sistemática y está relacionada también con la ciencia, ¿no? Y cómo se justifica una creencia, cómo se justifica una creencia. Examina los métodos y los fundamentos para considerar una creencia como justificada o no justificada. ¿Y qué hace que una creencia sea realidad o cambie la realidad del mundo material? ¿Cómo es posible eso? También se pregunta qué es la verdad, entonces reflexiona sobre la naturaleza de la verdad y cómo se puede determinar la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿La verdad es el mundo tal y como lo conocemos, o la verdad es algo mucho más abstracto? Y esta es una representación, como nos diría Kant, ¿no? A priori de nuestras de nuestra tabla de verdad, de nuestra tabla de categorías. Y la ética explora los principios que guían el comportamiento moral y las decisiones sobre lo que es correcto o incorrecto. Se enfoca en lo que constituye una vida buena y cómo debemos vivir esa vida buena. Se hace preguntas como ¿qué acción es moralmente correcta? Investiga qué acciones deben ser consideradas correctas o incorrectas, morales y no morales, pero vemos, como Nietzsche diría, ¿no? La moralidad es algo subjetivo y por eso debe ser eliminada. ¿Pero por qué? Porque cuando matas a una cucaracha eres un héroe, pero cuando matas a una mariposa eres un monstruo. Y esto relativiza, ¿no? En qué situaciones se da la acción moral de cierto, en el mismo acto de matar, ¿no? Y esto es algo muy, muy interesante de analizar. Incluso se puede analizar en los países que tienen pena de muerte, ¿no?
Si el valor principal del ser humano es la vida, quitarle la vida porque cometió un crimen es justificable o no es justificable, esto se cuestiona la, la filosofía y la ética. ¿Es ético eso? Y por eso también hay bastantes organizaciones de derechos humanos que surgen a partir de esto y crean el pensamiento también sobre el humanismo, la voluntad del principio de vida, ¿no? La voluntad de vivir. Y también se hace preguntas sobre qué es la justicia, porque examina los principios que fundamentan una sociedad justa y equitativa. ¿Qué hace que una sociedad sea justa y equitativa? ¿Qué es la justicia en ese caso? En algunos países hay ciertas normas que en otros no, y eso es justo, es injusto. Como vimos anteriormente en capítulos anteriores, Corea del Norte, ¿es injusto que no tengan internet o es realmente justificable que no tengan internet? Y cómo se relaciona eso con las futuras generaciones que viven encarceladas, no encarceladas, viven desde un principio subyugadas a esa realidad de Corea del Norte y que no saben que existe un conocimiento mucho más amplio de la realidad del mundo físico, y eso es algo que es ético o no es ético. Eso se pregunta y se cuestiona la filosofía con la ética, evidentemente, la rama de la ética. La lógica también es otra rama de la filosofía que se ocupa de los principios del razonamiento válido y la estructura de los argumentos. Se enfoca en cómo contribuir y evaluar argumentos de manera coherente. Preguntas fundamentales como ¿qué hace que un argumento sea válido? Analiza entonces los criterios que determinan la validez de un argumento. ¿Cómo se identifican las falacias? También examina los errores comunes en el razonamiento y cómo evitarlos. También cuál es la estructura de los argumentos. Investiga cómo se organizan los elementos de un argumento para asegurar su solidez. Como cada rama aborda preguntas diferentes, el enfoque también tiene que ser diferente. Entonces la metafísica, el enfoque que tiene es las cuestiones abstractas sobre la existencia, la realidad más allá de lo físico. La metafísica se centra en desentrañar las estructuras fundamentales que subyacen en el mundo material y sus principios. Puede estar en pelea con la física, pero aquí hay algo muy interesante, que la física cuántica, la mecánica cuántica, parece estar interrelacionada con la metafísica. Y eso es algo fundamental, clave, para entender, para ir a un conocimiento mucho más profundo, más amplio sobre la naturaleza de la realidad, la existencia y la verdad. La epistemología se enfoca ya también en investigar cómo obtenemos y validamos el conocimiento. La epistemología cuestiona los límites, las bases del conocimiento, proporcionando teorías sobre la verdad y la justicia. La ética, en otro caso, proporciona marcos teóricos para evaluar la moralidad de las acciones y las decisiones. La ética busca entender los principios que definan el comportamiento correcto y el ideal de una vida buena. La lógica, por otro lado, se enfoca en la estructura y la validez de los argumentos. La lógica establece las reglas para construir razonamientos coherentes y evaluar la fuerza de los argumentos presentados. Cada rama de la filosofía aborda preguntas fundamentales desde perspectivas únicas y especializadas. La metafísica investiga la naturaleza de la realidad, la epistemología explora el conocimiento y su justificación, la ética examina los valores morales, la lógica proporciona las herramientas para un razonamiento válido, y juntas estas ramas forman el núcleo del estudio filosófico y ofrecen una comprensión profunda de diversos aspectos de la existencia como del pensamiento humano. Es muy fundamental estas ramas de la filosofía, pero no tenemos que olvidarnos también de la filosofía del lenguaje, la filosofía de la historia, la filosofía de la mente, la filosofía también de la política, la filosofía de la cultura. Hay bastantes, el pensamiento latinoamericano, el pensamiento occidental, el pensamiento hindú, filosofía oriental. Hay mucho tema que tenemos que tratar. Entonces, muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio, y el siguiente episodio es la metafísica. En el episodio 16 vamos a hablar de la metafísica y vamos a entrar, y va a ser algo muy interesante de analizar. Nos vemos en el siguiente episodio y cuídense. Un abrazo.